Sean todos bienvenidos a la Maratón por el Día del Abogado y Abogada 2021 en CENICSA. Les saluda Kevin Torres Castillo y para mí es un gusto compartir con ustedes esta ocasión especial en la que rendimos homenaje a nuestra noble y hermosa profesión de la abogacía. El día de hoy vamos a compartir el tema de la modificación, prórroga y renovación de los contratos administrativos del sector público. Este es el tema que he querido compartir con ustedes en esta ocasión especial, en este día especial, para que celebremos nuestro día como abogados y abogadas de la mejor manera, que es precisamente formándonos, actualizando conocimientos y poniéndonos al día especialmente con este tema en el que vamos a abordar la circular más reciente que ha emitido la Dirección General de Contrataciones del Estado en relación a la aplicación de la Ley número 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, y que el día de hoy vamos a abordar de manera muy integral el contenido de esta última actualización. De tal manera que el Día del Abogado y Abogada acá en CENICSA lo celebramos poniéndonos al día con los últimos conocimientos, con las últimas materias en el derecho y especialmente en la parte de las contrataciones administrativas. Para empezar, hago mi presentación para los que no me conocen o para los que nos sintonizan por primera vez acá en los cursos de CENICSA. Mi nombre es Kevin Torres Castillo, soy abogado y notario público, licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana UCA, poseo un posgrado en Contrataciones Administrativas del Sector Público por la Universidad Americana UAM. Soy asesor legal externo de entidades deportivas con experiencia en su constitución, inscripción, reforma estatutaria y actualización de sus juntas directivas. Y también soy asesor legal de tiempo completo en la materia de contrataciones administrativas del sector público con 8 años de experiencia y también ejercemos la docencia acá en CENICSA. Esta es la segunda ocasión en la que se me ha dado pues la oportunidad maravillosa de compartir con ustedes conocimientos. Ya en mayo de este año 2021 tuvimos la oportunidad de compartir un primer ciclo de conferencias sobre contrataciones administrativas dividido en 5 sesiones y ahora pues nos disponemos a compartir esta breve sesión siempre dentro de la materia de contrataciones administrativas, pero enmarcada dentro del contexto de esta maratón en celebración al Día del Abogado y Abogada que CENICSA ha organizado en este año 2021. Vamos a presentarles ahora el sumario de los temas que vamos a abordar, de las temáticas, mejor dicho, que componen el tema que les comparto para el día de hoy. En primer lugar tenemos las generalidades, luego la base legal y normativa, forma de los contratos administrativos, de la modificación, procedimiento básico para modificar un contrato administrativo, modificación de documento contractual, modificación de orden de compra, de la prórroga, de la renovación, pertinencia de la renovación y forma de la renovación. Estas son las temáticas específicas que vamos a abordar en esta sesión. Para empezar nuestro tema en el que estamos abordando la modificación, prórroga y renovación de los contratos administrativos del sector público, es importante que empecemos partiendo de la idea y concibiendo dentro de nuestra mente, partiendo como un principio, el hecho de que hay que contraponer la bilateralidad de los contratos civiles versus la unilateralidad de los contratos administrativos. El artículo 2438 del Código Civil de la República de Nicaragua nos dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Es decir, no se puede efectuar, alterar o modificar o cambiar unilateralmente una disposición que está contenida en un contrato civil sin la participación y sin el consentimiento de la otra parte. Ese es lo que llamamos la bilateralidad, que es propia, esencial de los contratos civiles. Pero en la materia de las contrataciones administrativas esto se rompe totalmente. Hay una unilateralidad. Una de las partes puede establecer cambios, modificaciones, llevar
a cabo la bienandanza o el desarrollo por sí sola de la ejecución de un contrato administrativo. ¿Y quién es esta parte? ¿Quién es este sujeto contractual que se encarga de esto de manera unilateral, sin contar necesariamente con el consentimiento o con la participación de la otra parte? Es la administración pública, en virtud de una serie de potestades, de prerrogativas que la ley le concede. Prerrogativas y potestades que son completamente inconcebibles en la contratación privada o en los contratos civiles. De tal manera que tenemos que partir de la idea, para poder comprender este tema de la modificación, prórroga y renovación de los contratos administrativos, tenemos que partir del hecho de que son acciones de administración pública, de ejercicio de poder público. Acciones que pueden tomarse de forma unilateral. Acciones que están motivadas por el interés público, que ya lo hemos definido como la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Entonces, las modificaciones, las prórrogas y las renovaciones de un contrato administrativo son motivadas esencialmente por este carácter unilateral de los contratos administrativos. Por eso la ley 737 en el artículo 71 establece un catálogo de potestades y de prerrogativas que son como privilegios especiales que tiene la administración pública como sujeto contractual. Potestades que obviamente no son de carácter omnímodo, ni tampoco arbitrario, aunque pueda parecer que la administración pública actúa de manera arbitraria u omnímoda. No es así. Naturalmente tiene ciertas limitaciones legales, pero están motivadas por el interés público, porque en la contratación privada hay una bilateralidad que hay que respetar. En cambio acá, por el bien general, por el bien del pueblo, por el bien del interés público, es necesario romper con ese carácter bilateral, porque hay un bien mayor, hay un bien general, que si lo sujetamos a las reglas de la contratación privada, no se va a poder concretar ese bien general. Por eso la ley establece que se tiene que romper esa bilateralidad privada de los contratos civiles con el objetivo de poder hacer prevalecer, hacer cumplir ese interés general. Entonces, esa es la idea principal que nos tiene que llevar como hilo conductor en el estudio de este tema. La importancia que se le da a estas potestades es por el interés público. Entonces, la primera idea que les comparto acá en la diapositiva es precisamente eso: contraponer la bilateralidad de los contratos civiles versus la unilateralidad de los contratos administrativos. Luego ahí les presento las primeras dos potestades que la ley 737 le concede a la administración pública en ese mismo artículo 71. En el numeral 1 de dicho artículo está la potestad para modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público. Esta potestad es conocida a nivel de la doctrina del derecho administrativo como el ius variandi o poder de variación, derecho de variación. ¿Qué significa esto? Que la administración pública puede modificar el contrato por su misma participación unilateral, sin tomar en cuenta y sin pedirle consentimiento a la contraparte, que en este caso es el particular, el contratista adjudicado con el que se suscribió un contrato administrativo. La entidad pública, la entidad contratante, puede modificar unilateralmente el contrato por sí misma. ¿Y motivada por qué? Por lo mismo que hemos venido hablando, por el interés público. Esto se le conoce al ius variandi como la potestad administrativa por excelencia. Es decir, es la potestad básica, la más excelente, la más destacada de todas. El hecho de que un ente público pueda modificar el contrato administrativo de manera unilateral. ¿Esto con qué objetivo? Para mejorar la gestión del interés público y salvaguardando la compensación debida del equilibrio del contrato. Este es uno de los límites, por eso dijimos de que estas potestades no son omnímodas, no son absolutas, no son arbitrarias.
debe guardarse un equilibrio, debe guardarse ciertos límites. Y el principal en esta potestad de la modificación unilateral es precisamente el equilibrio del contrato, la esencia del contrato. No es una modificación que tiene que romper radicalmente con toda la esencia original que llevaba el contrato desde su elaboración, desde su planificación, desde su programación. No, no es que vamos a romper, era A y ahora va a ser B porque yo quiero, yo en la administración pública, porque tengo potestad, lo voy a modificar así porque sí. No es así. Como le digo, no es una potestad omnímoda ni arbitraria. Si bien es una potestad abierta, es una potestad exorbitante, le llama la ley 737, porque rompe con la órbita de la contratación privada, pero tampoco es absoluta. Entonces, en este caso, ¿cuál es el equilibrio? Precisamente el equilibrio, la compensación del contrato, como que la balanza está con sus platillos en su lugar, sin causar perjuicios, sobre todo de carácter económico, al contratista adjudicado y tampoco perjudicar económicamente o de cualquier otra manera a la administración pública. Debe guardarse un equilibrio sano para hacer uso de esta potestad de modificación unilateral. ¿Y qué modificaciones pueden entrar dentro de esta potestad? La inmensa mayoría. Por eso ahí dice en la diapositiva que esto abarca cambios de carácter cualitativo. Por ejemplo, se puede dar el caso de la prórroga, que la vamos a estudiar en esta sesión, cuando un contrato administrativo no puede cumplirse en el plazo originalmente establecido, originalmente pactado, y debe prorrogarse el plazo para el cumplimiento del objeto contractual. Es un cambio de carácter cualitativo. Otro cambio cualitativo es modificar los alcances o las especificaciones técnicas originales de los bienes, de servicios u obras. Obviamente esto motivado por razones de garantizar el interés público. También entra dentro de estos cambios cualitativos la eventualidad de que se sustituyan las marcas de los bienes, en el caso de cuando son contratos de adquisición de bienes. Quizá el oferente, al momento de presentar su oferta ante la entidad pública, contaba dentro de su stock de inventario con bienes de la marca A, y resulta de que por cualquier motivo, ya sea por se vendieron, o porque están en la aduana, o en el caso actual, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, se ha dado con mucha frecuencia, el asunto de que muchos proveedores no pueden garantizar la importación de los bienes desde el exterior por las restricciones de cuarentena, etcétera. Se han dado mucho a lo largo desde el 2020 hasta la actualidad en el 2021 con el contexto del COVID-19 que se paraliza, ¿no?, la cadena de producción de los bienes, o se paraliza también la producción de la materia prima de los bienes. Entonces, esto obliga al proveedor a tratar de resolverle a la entidad pública, ofertando, pidiéndole autorización para que se pueda hacer una sustitución de marcas o de especificaciones determinadas de los bienes o de los servicios. Y si estos responden al interés público y si garantizan el equilibrio del contrato y se garantiza que se va a cumplir con el objetivo principal del contrato, con la adquisición de bienes o con la prestación de los servicios, entonces la entidad pública perfectamente puede autorizar este tipo de modificaciones, aunque ya pierde un poquito la parte unilateral, porque muchas veces estos cambios son solicitados por el proveedor, no son por voluntad a iniciativa de la entidad pública. Entonces, en este caso, esto no le hace perder, digamos, el carácter potestativo de esta modificación. Siempre es una potestad, aunque sea el proveedor quien solicite el cambio, al final es la entidad pública la que toma la decisión de modificar el contrato o no. Por lo tanto, la unilateralidad no se pierde, independientemente de quién tenga la iniciativa de proponer el cambio al contrato. La unilateralidad no se pierde porque siempre es en uso de las potestades, en uso de estas prerrogativas especiales que la ley 737 le da el nombre de exorbitantes, para separarlas, para romperlas completamente de los contratos civiles. Luego tenemos acá la potestad para ampliar unilateralmente los contratos sin exceder en un 20% de su valor original. Aquí ya entramos a cambios
de carácter cuantitativo, ¿ya? A diferencia de los anteriores, en la potestad anterior que hablábamos de cambios cualitativos. Aquí ya estamos hablando de números, aquí ya estamos hablando de pesos y centavos. Aquí estamos hablando ya de casos en los que puede incrementarse el valor del contrato o bien disminuirse en un margen claramente definido, que es el margen del 20%. Un contrato administrativo no puede ser superior, en el caso de que haya un incremento o una disminución, este no puede ser superior al 20% de su valor original. Como vamos a ver más adelante, esto del 20% es un porcentaje nuevo a partir de la ley 737, porque la ley anterior, la ley 323, llamada Ley de Contrataciones del Estado, en su reglamento específicamente establecía en el artículo 136 de dicho reglamento que el margen era del 50% incluso, ¿ya? Y también la legislación homóloga en el ámbito municipal, estamos hablando de la ley 801, la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, establece igualmente el margen del 20% con la diferencia de que deja expresamente definido la posibilidad de que este margen pueda ser en disminución. Lo que pasa es que en la ley 737, si usted va al artículo 71, numeral 2, usted va a encontrar ahí que la ley solamente permite la posibilidad de ampliar ese margen. No dice nada sobre disminuir. La ley anterior, la 323, permitía la disminución. La ley homóloga en el ámbito municipal, la ley 801, permite la disminución. Entonces, la ley 737, al momento de ser elaborada, prácticamente quedó aislada de permitir la disminución. Pero, de acuerdo a la práctica de las entidades contratantes, práctica que ha sido, digamos, ratificada por el órgano rector, la Dirección General de Contrataciones del Estado, como vamos a ver más adelante, se permite la posibilidad de la disminución del monto contractual. Finalmente tenemos lo que es la renovación de los contratos de servicios generales. No está dentro del catálogo de las potestades administrativas propiamente dichas del artículo 71, pero sí es una posibilidad que establece la misma ley 737, específicamente en su artículo 87, parte infine, que establece que los contratos de servicios generales, específicamente este tipo contractual, no todos los contratos, el de servicios generales, puede ser renovado hasta por 2 veces, con la condición de que no se alteren sus elementos o condiciones originales. Esa es la clave y lo vamos a estudiar con más amplitud en esta sesión. Aquí les presento la base legal y normativa de esto que estamos estudiando, de la modificación, prórroga y renovación de los contratos administrativos. En primer lugar, la ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Luego tenemos su reglamento, que es el decreto número 75/2010. Y finalmente tenemos la circular administrativa DGC SP-07-2021. Criterios técnicos y legales para modificar y renovar los contratos administrativos del sector público, aprobada por la Dirección General de Contrataciones del Estado el 7 de mayo de 2021, que a su vez derogó la anterior circular DGC SP-04-2021 del 26 de marzo del mismo año. Por eso es que al inicio de esta sesión les decía de que es prácticamente lo más reciente, lo más nuevo que tenemos en lo que respecta a la materia de contrataciones administrativas del sector público en Nicaragua. Es la circular más reciente, incluso fue posterior al ciclo de conferencias anterior que tuvimos acá en CENICSA, precisamente en el mes de mayo. Entonces esta circular vino después, de tal manera que mi objetivo en esta maratón por el Día del Abogado y Abogada acá en CENICSA ha sido precisamente traerles lo más nuevo, lo más reciente de esta materia, a fin de que nos vayamos actualizando en nuestros conocimientos y de esa manera podamos prestar un mejor servicio para nuestros clientes. Ahora pasamos a estudiar de manera muy breve la forma de los contratos administrativos para poder comprender cómo se modifican, cómo se prorrogan y cómo se renuevan estos contratos. Tenemos que saber cómo se formalizan primero, porque en dependencia de la forma que tenga el contrato, en esa misma dependencia será su modificación
su prórroga o su renovación. El artículo 77 del reglamento de la ley 737 dice textualmente: el contrato inicia con la formalización del mismo, sea suscribiendo documento contractual o formalizándolo con orden de compra o servicio, o ambas a la vez, y culmina con el finiquito del mismo. Entonces, de acuerdo a la lectura de este artículo 77 del reglamento de la ley 737, tenemos que un contrato administrativo se puede formalizar indistinta o conjuntamente de dos maneras. En primer lugar es el documento contractual y en segundo lugar la orden de compra. El documento contractual es a lo que podríamos llamarle el contrato propiamente dicho, es decir, el documento que trae cláusulas, que trae condiciones, que trae muy especificado, muy claras las obligaciones y derechos de cada parte, de cada sujeto contractual. Es lo que le llamamos el documento contractual o contrato escrito propiamente dicho en sentido estricto. Este documento contractual es obligatorio en las modalidades de licitación y concurso. Es expresamente opcional en contratación simplificada y tácitamente opcional en la modalidad de contratación menor. Explico brevemente esto. Allí pongo, cito el artículo 70, párrafo tercero de la ley 737. Es obligatorio porque taxativamente este artículo 70, párrafo tercero, dice que en licitación y concurso siempre tiene que haber documento contractual. Sí o sí, siempre, siempre. Ya el artículo es claro, taxativo y expreso en ese sentido. Siempre tiene que haber un documento contractual. Si estamos en una licitación, ya sea pública o selectiva, o si estamos en un concurso, tiene que haber documento contractual. Documento contractual cuyo modelo tuvo que haber estado presente, anexo, incluido en el pliego de bases y condiciones o en el documento base. El pliego de bases y condiciones ya sabemos que es la ley del concurso, las reglas del juego en licitación, y el documento base en la modalidad de concurso, ya sea este concurso para firma consultora o para consultor individual, de cualquiera. Entonces ya sabemos que en ese documento que establecen las reglas del juego tiene que estar el modelo, y de acuerdo a ese modelo se va a formalizar el documento contractual. Entonces ahí no hay vuelta de hoja, estamos claros, tiene que haber documento contractual en esas modalidades. Pongo ahí que es expresamente opcional en contratación simplificada porque también el artículo es expreso, es claro, al decirle que en la modalidad de contratación simplificada no es obligatorio que la entidad contratante formalice documento contractual. Puede bastar la orden de compra, que es el otro que cito en el siguiente párrafo. Entonces es opcional. Eso ¿qué va a depender? Del objeto, de la complejidad, de la envergadura, del objeto, de lo que estamos contratando, ¿verdad? Eso va en dependencia del monto, en dependencia de las posibilidades, de los riesgos que puede tener ese contrato, etcétera. Eso va en dependencia de muchos factores y circunstancias que la entidad contratante tendrá que valorar en el caso concreto. Y pongo ahí que es tácitamente opcional en contratación menor. ¿Por qué digo tácitamente opcional? Porque la ley 737 y el reglamento no nos dicen, a diferencia de la simplificada, que el documento contractual es opcional en contratación menor. No hay disposición expresa al respecto. Pero perfectamente puede aplicarse en equivalencia a lo establecido para contratación simplificada. En contratación menor, si la entidad contratante considera que es necesario un documento contractual, lo hace, perfectamente puede, y si no, también no hay ningún problema, no es obligatorio. Con la diferencia que no está expresamente establecido, sino que digo tácitamente, de acuerdo a la práctica y de acuerdo a la naturaleza propia de la contratación menor, que bien sabemos que es una modalidad caracterizada por su dinamismo, por ser expedita, por actuar rápidamente, porque son contrataciones con montos pequeños. Entonces, después del documento contractual tenemos la orden de compra, que es la otra forma en la que se puede dar vestimenta jurídica, por decirlo de una manera, existencia jurídica a un contrato administrativo, la orden de compra. La orden de compra puede, ya bien, sustituir al documento contractual, es decir, ser el documento único que establezca la relación contractual, o bien complementar al documento contractual. Por eso en el artículo 77 dice claramente
suscribiendo documento contractual, formalizar orden de compra o ambas a la vez. Perfectamente se puede firmar contrato, documento contractual y después la orden de compra. Se puede o bien solo uno o bien solo el otro. La orden de compra por lo general complementa al contrato, precisamente porque es un documento ya, digamos, como un resumen, no es tan extenso como el documento contractual. Y como vamos a lo mismo, va en dependencia del objeto, de la envergadura y de la complejidad de lo que estamos contratando. Ahora que ya sabemos cómo se formaliza un contrato administrativo, vamos a entrar de lleno a ver cómo se modifica en primer lugar. Acordémonos de que este tema está dividido en tres: modificación, prórroga y renovación. Vamos a estudiar primero la modificación. En otras palabras, vamos a estudiar la potestad administrativa del artículo 71, numeral 1 de la ley 737, potestad para modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público. Lo básico que tiene que regirse para modificar un contrato. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esto que les presento acá en la diapositiva está tomado precisamente de la circular reciente de la DGC, de la que hicimos mención al inicio y que es del 7 de mayo de 2021, la más reciente que ha emitido el órgano rector hasta el momento. Entonces ahí están las condiciones, los requisitos esenciales que debe cumplir una modificación a un contrato administrativo para su validez. En primer lugar, tenemos que el contrato a modificar debe estar vigente. Es decir, tenemos que estar dentro del periodo exigible de cumplimiento. Es decir, no puede ser un contrato vencido. No puede ser un contrato cuyo plazo ya murió. No, tiene que estar vigente. ¿Ya? Tiene que estar vigente para poder efectuar una modificación. No podemos modificar un contrato cuyo plazo vencía la semana pasada, por ejemplo. Ya ese contrato ya murió. Cumplido o no cumplido, pero ya murió. Entonces no podemos modificarlo así. Tiene que ser dentro del periodo en que el contrato esté vigente. Luego tenemos que la modificación del contrato no debe alterar los elementos esenciales del objeto inicialmente pactado, ni impedir la funcionalidad o el fin inicialmente propuesto. Recordemos, las potestades administrativas que rompen con la contratación privada, con los contratos civiles, no son omnímodas. Aquí tenemos uno de los límites. ¿Y cuál es ese límite? Que se salvaguarde los elementos esenciales del contrato. No es que vamos a hacer un contrato nuevo, nuevecito, distinto completamente del primero que se planeó, que se programó y para el cual se hizo un procedimiento de contratación. No es así. Tiene que ser en base a la esencia. No se puede perder la esencia de lo que nos motivó a contratar, del fin por el cual vamos a contratar. La finalidad pública tiene que ser la misma, la esencia tiene que ser la misma, la funcionalidad tiene que ser la misma. Entonces, no es que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no se trata de eso. Debemos ir sobre la misma línea. Por ejemplo, si el contrato administrativo se trata de adquirir un servicio de alimentación, por ejemplo, para los trabajadores en un evento determinado de una entidad pública, específicamente para ese evento. No es que vamos a aprovecharla, modificar el contrato para cubrir otro evento adicional que andaba por ahí, que de casualidad para garantizar, aprovechando el paquete, vamos a modificar el contrato. No se trata de eso tampoco. No son potestades omnímodas. Tenemos que respetar la línea original del contrato, la esencia del contrato. Luego tenemos como otro requisito informe que sustente la necesidad de la modificación para ejecutar satisfactoriamente el contrato y su conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Más adelante vamos a ver el procedimiento básico para modificar un contrato, es decir, como un resumen de lo que les estoy presentando acá. Entonces, el primer requisito que debe cumplirse es precisamente que la entidad contratante haga un informe en el que se sustente, en el que se motive, en el que se justifique por qué voy a hacer esa modificación, cuál es el objetivo, para qué lo voy a hacer, dónde está el interés público que quiero garantizar o que quiero asegurar, cuál es el motivo realmente por el cual mi contrato, que tenía 15 alcances, ahora tienen que ser 20. O por qué mi contrato, que tenía un alcance A, ahora tiene que tener un alcance B. Entonces, todo eso tiene que estar sustentado, soportado. Y se hace un informe que más adelante
vamos a escribir de manera muy breve en qué consiste dicho informe. Luego tenemos un elemento esencialísimo, que es la disponibilidad presupuestaria para asumir la erogación correspondiente cuando por efecto de la modificación se varíe el valor del contrato. Obviamente, si vamos a subirle el valor del contrato, si vamos a incrementar su valor monetario, su precio, tenemos que tener el dinero disponible en la entidad pública. ¿Ya? Sería una irresponsabilidad por parte de la entidad contratante autorizar un adendum o una modificación que incremente el valor del contrato sin tener los fondos presupuestarios para ello. ¿Ya? Entonces es necesario contar con los fondos, con el dinero presupuestado necesario para poder cubrir esa necesidad. Otro requisito que debe tener la modificación es que la causa del aumento o disminución del objeto contractual debe ser de naturaleza imprevisible al perfeccionamiento del contrato. Es decir, tiene que ser por una circunstancia que no se pudo prever al momento de la planificación, al momento de la programación, al momento del desarrollo del procedimiento de contratación administrativa, procedimiento que se habrá desarrollado en dependencia de la modalidad específica seleccionada, tal y como lo establece el artículo 27 de la ley 737. Entonces tiene que ser por una cuestión que no hayamos podido prever, que no hayamos podido asegurar, algo que se dio de manera imprevisible, que no se pudo ver desde antes. Y por supuesto, como ya habíamos explicado antes, la cuantía no debe exceder en el 20% del valor del contrato original. Ese es el margen claramente definido para efectuar modificaciones de carácter cuantitativo, que es la que establece el artículo 71 numeral 2 de la ley 737. Ya habíamos explicado, las del numeral 1 son las cualitativas, donde entran la mayoría de las razones que pueden modificar un contrato. En el numeral 2 están las cuantitativas, pesos y centavos. ¿Cuánto le vamos a subir o cuánto le vamos a bajar al valor del contrato? Ya sabemos que puede ser en aumento o disminución. La ley 737 no nos lo dice, que puede ser en disminución, pero de acuerdo a la práctica administrativa a lo largo de tantos años, desde su misma ley anterior, la 323, la ley homóloga en el ámbito municipal, que es la ley 801, no se puede tener únicamente encerrado con candado, que solamente puede subir, también puede bajar. Por supuesto que esto de la baja hay que tener mucho cuidado si le queremos bajar el valor a un contrato administrativo, porque recordemos de que dentro de los derechos del contratista, del adjudicado, que están en el artículo 72, si mal no recuerdo, de la ley 737, tenemos que el primer derecho del contratista es a la ejecución plena de lo pactado en el contrato. Es decir, que si yo lo seleccioné a este contratista para que me entregue 15 computadoras, son las 15. No es que ahora quiero que me entregue 10. Tiene que haber un motivo. Puede darse una circunstancia que me obligue a bajarle, ya una vez con el contrato formalizado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el primer derecho del contratista es a la ejecución plena de lo pactado. Entonces, ahí donde uno tiene que guardar mucha prudencia con esto. Luego tenemos que la persona contratista debe ajustar el monto de la garantía de cumplimiento como condición para suscribir el respectivo adendum. Eso está expresamente establecido en el artículo 67, párrafo tercero de la ley 737. Si vamos a subirle al valor del contrato, hay que subirle a la garantía de cumplimiento. Eso es importante, esencial, es un requisito sine qua non que tenemos que cumplir, ya sea que si estamos al lado de la entidad contratante, como también si estamos al lado del contratista. Si somos asesores legales de la entidad contratante, hay que dejar claramente advertir al contratista adjudicado: óigame, ok, le vamos a subir 5,000 pesos al contrato, pero me va a traer su garantía de cumplimiento ampliada. Igual, el contratista adjudicado, el contratista que está como sujeto contractual con la entidad contratante, con la entidad pública, está consciente, tiene que estar claro que si le subimos al contrato un Córdoba que se le suba al contrato, un Córdoba que en proporción se le tiene que subir a la garantía de cumplimiento. Recordemos que la garantía de cumplimiento está establecida en el artículo 67, precisamente de la ley 737. Esta garantía tendrá un porcentaje entre el 5 y el 10% si es un contrato de bienes o de servicios, y entre el 10 y el 20%
si es un contrato de ejecución de obra pública. Entonces, al subirle al valor contractual, hay que subirle a su garantía también. ¿Por qué? Porque recordemos que la garantía de cumplimiento, el objetivo es precisamente asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y si las obligaciones contractuales tienen un valor de 5.000 córdobas, por ejemplo, tenemos que ir en proporción, subirle también a lo que estamos garantizando con dicha garantía de cumplimiento, que es un requisito esencial en determinadas modalidades de acuerdo a lo que establece la misma ley 737. También tenemos que cuando se trate de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar con la opinión favorable de quien supervise el contrato. Esto se da mucho especialmente cuando se trata de contratos con fondos externos. Llámense fondos BID, fondos Banco Mundial, fondos BESIE, etc. Entonces, por lo general, si vamos a modificar un contrato regido bajo esos fondos externos, bajo esas entidades, entonces necesitamos también el consentimiento de ellos. Ya sabemos que esa es una materia excluida. De acuerdo al artículo 5 de la ley 737, las contrataciones con fondos externos están excluidas del ámbito de aplicación de la ley 737, salvo que dichas entidades, dichos organismos no tengan reglamentos especiales de contratación. El último requisito finalmente es que el titular de la entidad contratante deberá aprobar la modificación mediante acto administrativo motivado. Esto es algo que muy poco se ha dado en la práctica, pero a partir de la implementación de esta circular desde mayo de 2021, las entidades contratantes se han venido, digamos, acoplando a este modelo. Tiene que haber una autorización expresa de la máxima autoridad para modificar un contrato administrativo. Es decir, esto se hace mediante un acto administrativo, precisamente una resolución o un acuerdo. Acuerdo ministerial si es un ministerio, resolución administrativa si es otro tipo de entidad pública, para poder autorizar precisamente el cambio que se le va a hacer al contrato. Acá les presento el procedimiento básico para modificar un contrato administrativo. Es como un resumen esencial de lo último que vimos, pero ya digamos de una manera más procedimental, ¿verdad? Más con paso a paso, por decirlo de una manera. Lo primero es el informe del que habíamos hablado, el informe que sustente la necesidad de la modificación. Por lo general, la suscripción de este informe le va a corresponder al equipo administrador de contratos, EAC. Recordemos que el equipo administrador de contratos está regulado en el artículo 8 del reglamento de la ley 737 y también en el artículo 234 del mismo reglamento. Es un cuerpo colegiado, generalmente integrado por especialistas de la entidad contratante, ya sea en la parte legal, en la parte técnica y en la parte financiera, cuyo objetivo es precisamente garantizar, asegurar, estar detrás del cumplimiento del contrato, asegurar que el contrato se cumpla por parte de la entidad contratante misma. ¿Ya? Asegurar de que el contrato se cumpla, de que el contrato vaya en orden, de que se cumpla los plazos, las cantidades, la calidad, las especificaciones técnicas, los tiempos, que se salvaguarden las garantías, etc. Es administrar el contrato, desde que se firma hasta que finaliza. Entonces, por lo general es a este equipo administrador de contratos al que le va a corresponder precisamente emitir el informe que sustente la modificación. Ya sea que esta modificación sea a iniciativa de la misma entidad contratante, de manera completamente unilateral, o bien que sea una modificación solicitada por el mismo contratista o proveedor, porque se puede dar el caso, como ya vimos, falta de materia prima, problemas con la aduana, escasez de inventario, muchas cosas se pueden dar, por las cuales va a ser el mismo proveedor el que va a pedir el cambio, ya sea cambio de alcance, cambio de especificaciones, prórroga, etc. Luego tenemos el acto administrativo motivado, de lo que hablábamos en la diapositiva anterior, en la que el titular de la entidad contratante va a ratificar el informe del equipo administrador de contratos, va a aprobar la modificación y va a orientar la formalización del adendum o modificación contractual. Y finalmente tenemos la firma del adendum por parte del servidor público competente y por la persona contratista o su representante legal debidamente acreditado, con las mismas condiciones y formalidades cuando se suscribió el contrato original.
Ahora vamos a estudiar específicamente cuándo se modifica el documento contractual. Ya vimos las dos formas en las que se formaliza un contrato administrativo. Documento contractual, orden de compra. Entonces, cuando es documento contractual, ¿qué es lo que se hace? Luego de agotado el procedimiento que les describí en la diapositiva anterior, informe, autorización de la máxima autoridad y firma, entonces nos disponemos a elaborar lo que se le conoce como adendum o adenda. El documento contractual se modifica mediante adendum o adenda. No hay disposición taxativa sobre su contenido. La ley 737, ni el reglamento, ni la circular de la DGC nos dicen que tiene que tener un adendum. Pero, de acuerdo a nuestra práctica profesional, consideramos que debe contener al menos lo siguiente, y ahí les pongo. En primer lugar, objeto, justificación. Por supuesto, esto tiene que estar inspirado en el informe que haya hecho el equipo administrador de contratos y en la resolución administrativa de la máxima autoridad. Luego tenemos la modificación de las partes específicas del contrato original con una transcripción de cómo se leerán en adelante. Para darnos una idea, esto podemos inspirarlo en cómo se hacen las reformas a las leyes, por ejemplo, en las leyes reformatorias. Se reforma el artículo tal de la ley tal que en adelante se leerá así. Entonces algo similar podemos poner en los adendums. Se modifica la cláusula tal del contrato original, la que en adelante se va a leer así, y establecemos cuál va a ser el cambio. En el caso de aumento o disminución del monto, es decir, en uso de la potestad del artículo 71, numeral 2 de la ley 737, es aconsejable presentar un detalle de variación que contenga el monto original, el monto a aumentar o disminuir, el nuevo monto contractual y el porcentaje de aumento o disminución que no podrá superar el 20%. Por ejemplo, monto del contrato original, hipotéticamente, 10 pesos. ¿Ya? Contrato original, 10 pesos. ¿Cuánto el monto a aumentar? 5 pesos. El nuevo monto contractual, 15 pesos. ¿Ya? El porcentaje, 0 punto tanto va a ser. Estamos poniendo un ejemplo hipotético, pero para que se den una idea de cómo tiene que ser ese detalle. Es importante para poder saber cómo estaba el contrato antes, en qué consiste el cambio que estamos haciendo ahora y el porcentaje que se debe respetar, que ya sabemos que es el 20%. Y finalmente la aceptación de las partes, como en cualquier contrato, ya sea administrativo o civil, siempre se hace la aceptación de las partes. Ahora vamos con la orden de compra, cómo se modifica. En caso de que en el contrato administrativo ante el cual nos encontremos solamente hay orden de compra, no hay documento contractual, por lo tanto no vamos a hacer adendum. ¿En cómo hacemos el cambio? Aquí vamos a tomarnos y apoyarnos de la práctica. ¿Por qué? Porque la orden de compra se clasifica en 3 tipos, únicamente en 3 tipos. La inicial, que se hace inmediatamente después de la adjudicación o de la firma del documento contractual. Recordemos que la orden de compra o sustituye o complementa al documento contractual. También está la orden de compra de ampliación, que se hace en caso de incremento al monto contractual. Y la de renovación, que se hace en caso de la renovación precisamente de los contratos de servicios generales. Entonces, ¿qué significa esto? Que la única forma de hacer una modificación a una orden de compra, modificación, apartando la renovación, porque la renovación tiene una naturaleza completamente distinta y eso lo vamos a ver más adelante, apartando la renovación, la única forma de modificar una orden de compra es en caso de aumento del monto contractual, en caso de incremento, solamente. No podemos cambiar una orden de compra por cambio de especificaciones, por cambio de alcances, por cambio de marcas, por cambio de carácter cualitativo, en otras palabras. Los cambios cualitativos del artículo 71, numeral 1, de la ley 737 no entran para modificar orden de compra, no aplican. Solamente cambios cuantitativos, es decir, y específicamente para ampliar, ni siquiera para disminuir, solamente para ampliar. Y aquí en la siguiente diapositiva les explico el porqué de esto. Y es que una de las características del formato de orden de compra que están utilizando las entidades contratantes del sector público y también las municipalidades desde el año 2019 es que se elabora directamente en el sistema de contrataciones administrativas electrónicas SISCAE.
Es decir, no es un documento que la entidad contratante va a hacer en Word o en Excel, no. Es en datos estructurados que se hace la orden de compra, es en casillas electrónicas. Es decir, en el sistema, es una orden de compra sistematizada, en datos estructurados. Por lo tanto, las áreas de adquisiciones, que son las encargadas de elaborar la orden de compra, no tienen la facultad de manipular el sistema y insertar más cambios que los que el mismo sistema les permite, ¿ya? Porque todo está ya estructurado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que le toca hacer específicamente a la entidad contratante es tratar de dejar el mayor soporte posible de los cambios que está haciendo, porque la orden de compra no la va a poder tocar. La única forma de tocarla es si hay ampliación a su monto. Solamente si le vamos a subir al monto contractual, nada más. De ahí no puede cambiarse marca, no puede cambiarse especificaciones, no puede cambiarse alcance, nada. Solamente el monto. Entonces, ¿qué queda? Dejar suficiente constancia en el expediente único de la contratación de los cambios que se están autorizando y su motivación. No solo para soporte del expediente. Recordemos que por el principio de control de la Ley 737, la Contraloría General de la República está facultada para fiscalizar los procedimientos de contratación administrativa. Entonces el expediente que lleva al efecto el área de adquisiciones tiene que estar al día, tiene que estar soportado, completo. Entonces tiene que dejarse suficiente soporte del cambio que se está haciendo, porque como la orden de compra no la vamos a poder tocar, tiene que haber correspondencia, tiene que haber soporte suficiente del cambio que se está haciendo, no solo por el expediente mismo que se resguarda en adquisiciones, también por el tema del pago. Cuando llegue el auditor a revisar los comprobantes de pago de la entidad contratante y vea que hubo un cambio, que se le pidió marca A y el proveedor trajo marca B, él va a pedir un soporte. ¿Por qué le aceptaron marca B si era marca A? Si la orden de compra dice marca A, ¿por qué le aceptaron una B? Entonces tiene que haber un soporte, tiene que haber una justificación. No solamente, como les digo, del expediente de adquisiciones, sino también de la parte contable financiera, ¿ya? Para efectos de que se pueda soportar plenamente la facturación que va a hacer el proveedor. Porque obviamente la factura va a decir B, no va a decir el A que decía la orden de compra. Entonces todo eso tiene que estar claramente soportado también para efectos no solo administrativos, sino también financieros, contables, ¿verdad? Porque va a haber diferencias, ¿ya? La orden de compra va a decir una cosa, la factura va a decir otra, la entrada de almacén va a decir otra. Entonces tiene que haber una armonía, una sincronización para garantizar un soporte y una correcta ejecución de los fondos públicos que ejecuta la entidad contratante. Vamos ahora con la prórroga, es decir, la ampliación del plazo a un contrato administrativo. Entra dentro de los cambios cualitativos del artículo 71, por lo tanto siempre estamos dentro del marco, como les dije desde el principio, de las potestades. Modificar un contrato administrativo siempre va a ser en uso de las potestades que tiene la entidad contratante en virtud de la Ley 737, siempre, cualquier cambio, el que sea. Entonces, ya estudiamos un poco cuando los cambios cuantitativos, ¿no? Cuando se incrementa el monto o cuando se disminuye. Igual cuando se modifican alcances, especificaciones o marcas. Pero aquí vamos a entrar ya a lo que es la prórroga. Estamos hablando del plazo para cumplir. El plazo de ejecución del contrato administrativo podrá ser prorrogado durante su vigencia de oficio, es decir, a iniciativa exclusiva de la entidad contratante, o por solicitud de la persona contratista dentro del plazo establecido en el contrato, o tan pronto ésta obtenga conocimiento del hecho que la provoca. Nos regimos por la misma regla que vimos en la modificación. En la modificación, digamos, en sentido amplio, porque siempre todo cambio es una modificación, obviamente. Pero aquí estamos hablando de un cambio específico, que es el plazo. Igual, para modificar el plazo, el contrato tiene que estar vigente. No es que vamos a ampliarle el plazo al contratista cuando ya se le terminó el plazo o la vigencia del contrato. Si el contrato era para antier, no es que hasta hoy vamos a hacer el cambio, a darle la prórroga. No, tiene que ser desde antes. Tiene que ser desde antes. ¿Por qué? Porque el retraso del cumplimiento de la obligación contractual, comparándolo un poco con la parte de las obligaciones, estamos hablando de que ya está en retardo y por lo tanto ya la obligación es exigible. Pueden venir multas, puede venir ejecución de garantías,
y todas esas medidas que establece la ley 737 y su reglamento. Entonces, por lo tanto, tiene que estar antes, tiene que ser antes de que el contrato se venza, dentro de su periodo de vigencia. Para establecer el plazo de la prórroga, la entidad contratante debe valorar la naturaleza de las prestaciones cuya ejecución deben aplazarse, así como las circunstancias en que se ejecute el contrato según corresponda. No está obligada la entidad contratante a ampliarlo. Tiene que haber una valoración. Por eso se hace el informe del equipo administrador de contrato, ¿ya? El informe donde el equipo recomiende si se hace o no la modificación al contrato y si se autoriza o no una prórroga. El equipo tiene que valorar si es viable o no, si hay condiciones o no, si es por motivos realmente de necesidad o inimputables al contratista o al proveedor, o es por imputable o es por culpa del proveedor, porque si es por culpa del proveedor tienen que tomarse medidas administrativas, ¿verdad? Ejecución de garantías, multas, etc. Pero si no, si es por circunstancias exógenas, pues todo eso tiene que valorarse, justificarse y soportarse en el informe que al efecto emite el equipo administrador. La prórroga no tiene carácter automático. Esto es importante que lo manejemos, estimados colegas, en el ámbito de las contrataciones administrativas. La prórroga no tiene carácter automático, siempre se tiene que formalizar y precisa de un acto administrativo de aprobación, al igual que las modificaciones en general que estudiábamos antes, y en la cual se oriente la formalización del adendum, si hay documento contractual, y en el caso si hay orden de compra, pues como ya sabemos que no podemos cambiarle a la orden de compra nada más que su monto, pues tiene que dejarse, como ya les expliqué antes, suficiente soporte de la ampliación de plazo que se está haciendo en esos casos. Ahora entramos a lo que es la renovación. Hagamos un alto, olvidémonos un poco de lo anterior, porque la renovación tiene una naturaleza completamente distinta. Renovar un contrato no es modificarlo, en lo absoluto, no tiene nada que ver. Tiene una naturaleza, la renovación, y una esencia totalmente distinta. No tiene nada que ver con lo que es modificación. Por supuesto que hay ciertas cosas similares en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la forma, pero la naturaleza, la esencia del contrato, de la renovación, es completamente distinta. No tiene nada que ver. Y lo vamos a estudiar ampliamente en esta parte de la sesión. Los contratos de servicios generales podrán renovarse hasta por 2 veces durante su vigencia, debiendo establecer el procedimiento para hacer efectiva tal facultad, siendo necesario acreditar la evaluación satisfactoria del servicio prestado. Ese es uno de los primeros requisitos. Una de las primeras cosas que tenemos que grabarnos al momento de renovar. Estamos ante un contrato de servicios generales. Es un tipo específico contractual. Es el que está en el artículo 87 de la ley 737, ley de contrataciones administrativas del sector público. No es cualquier contrato el que se renueva. El contrato de adquisición de bienes aquí no entra. El contrato de obra pública aquí no entra. Única y exclusivamente el contrato de servicios generales. Y digamos por terminación, pero no tanto por terminación porque hay un artículo específico que lo regula, pero para poder, digamos, hacer una homologación o una explicación comparativa, entra también aquí lo que son los contratos de arrendamiento. Lo que pasa es que los contratos de arrendamiento están regulados en otro artículo. Y los contratos de arrendamiento perfectamente pueden renovarse, igual, por 2 veces. Pero eso es un tema aparte. Solamente hago la comparación para que nos demos una idea. Pero en tipo contractual, en condiciones normales, solamente el de servicios generales. Que ya sabemos que los contratos de servicios generales consisten en prestación de servicios eminentemente materiales. Aquí no entran las consultorías tampoco. Servicios intelectuales de ningún tipo, aquí no entran en lo que es renovación. Servicios generales. El mismo artículo 87 de la ley nos da algunos ejemplos no restrictivos, ¿verdad? No es número cerrado lo que está ahí, es completamente abierto. Esos son nada más ejemplos. Ahí menciona lavandería, mensajería, mantenimiento, soporte informático, vigilancia. Ahí entra también, por ejemplo, el transporte, la alimentación. Ese tipo de servicios de carácter general pueden ser renovados. Siendo que la renovación establece un nuevo vínculo contractual sobre el mismo objeto, su formalización no debe efectuarse mediante adendum. Por eso les digo, tenemos que apartar completamente
el tema, quitarnos de la cabeza la palabra modificación. No estamos ante un adendum. La renovación es completamente distinta. Lo que hace es establecer, como dice ahí, y esto está tomado de la circular de la DGC, un nuevo vínculo contractual sobre el mismo objeto. Otro elemento esencial. No es que al renovar vamos a cambiar los alcances del contrato, porque no estamos ante un adendum, ante una modificación. Es una renovación. La renovación tiene que estar montada sobre las mismas condiciones en las que se pactó originalmente el contrato. Si ya vamos a hacer cambio, entonces ya no es renovación. Ya estamos ante un adendum. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte de los términos y distinguir bien la naturaleza de cada cosa, ¿verdad? Para la renovación se aplica supletoriamente el mismo procedimiento básico para la modificación, es decir, igual, un informe del equipo administrador de contrato, una autorización de la máxima autoridad y firmar el documento que establece, donde se formaliza pues la renovación. Por eso, otro elemento importante es la pertinencia de la renovación. Antes de invocar la renovación contractual, se debe verificar la necesidad del servicio general y su alcance para decidir la viabilidad de la renovación o el oportuno inicio de un procedimiento de contratación. Es decir, ¿qué significa esto? Que la entidad contratante no está obligada a efectuar renovación. Es una potestad. No está dentro del artículo 71 expresamente citada, porque no es una potestad general. Está sujeta a un tipo contractual específico que es el contrato de servicios generales, insisto. Pero no deja de ser una potestad. Es decir, la entidad contratante puede renovar, puede no renovar. Tiene que valorar primero si es viable, si el servicio ha sido prestado a satisfacción. Ese es un elemento importantísimo, porque si fue un mal servicio, un pésimo servicio el que me dio el prestador de los servicios, no tengo por qué renovarlo tampoco, porque no se lo merece, digamos, por decirlo de una manera. Tiene que ganárselo, ¿verdad? Si el servicio fue prestado en tiempo, puntual, satisfactoriamente, si es un servicio que va por un tiempo extendido también, porque tampoco, si es un servicio de 3 semanas, no tenemos por qué renovarlo, porque estaba sujeto a un evento, digamos, a un suceso específico determinado. Pero si es un servicio que se extiende en el tiempo, lo que jurídicamente conocemos como de tracto sucesivo, entonces ahí ya vamos a valorar la posibilidad de efectuar una renovación. Pero hay que valorar todos los factores, ¿ya? Factor económico, por ejemplo, también, si es un servicio que está sujeto a muchos incrementos, por ejemplo, el servicio de vigilancia, el servicio de seguridad, está sujeto a ciertos cambios cada año, ¿no? Por el salario mínimo, por el INSS, cualquier otro costo que tenga la empresa, entonces uno tiene que valorar si tanto a la empresa de seguridad como a la entidad contratante les resulta renovar, o mejor hacemos otro procedimiento de contratación, pues, que eso ya, como les digo, está sujeto a valoración. Cuando el objeto del contrato de servicios generales ha sido modificado con la intención de ampliar su objeto y monto, la entidad contratante no podrá renovar el contrato, incluyendo los nuevos alcances incorporados, debiendo tomar todas las medidas pertinentes para iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Solamente podrá renovarse el contrato cuyo objeto sea el inicialmente pactado. Ya lo veíamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, siempre poniendo el ejemplo de la seguridad, de las entidades contratantes que contratan, valga la redundancia, empresas de seguridad para que de vigilancia, pues que no tienen personal de planta de vigilante. Por ejemplo, si el contrato decía que iban a prestar el servicio en 4 puntos de resguardo, con 2 vigilantes en cada punto, por poner un ejemplo, no puedo venir yo, entidad contratante, muy campantemente a decir, no, ok, vamos a renovar el contrato, pero vamos a ampliar, vamos a ponerle 5 puntos de resguardo y un guarda más. No se puede, ya no estamos haciendo renovación. Eso es un adendum, ya no es renovación. Entonces, un contrato de servicio general que ya fue sujeto de adendum o de modificación, no puede ser renovado. Tiene que ser conforme a lo inicial, conforme a lo original. Si eran 4 puntos de resguardo y voy a mantener los 4 puntos de resguardo, ok, renovemos, no hay ningún problema. Pero si ya quiero subirle, ya quiero sumarle otro punto o quitarle otro punto, entonces ya no es renovación, ya es adendum. Y como ya alteramos al contrato original, entonces no está sujeto a renovación, no se puede. ¿Queremos volverlo a hacer?
Hay que hacer otro procedimiento de contratación. Por eso la diferencia, la esencia de la renovación es completamente distinta, insisto. Y eso ha sido algo que la Dirección General de Contrataciones del Estado ha hecho mucho énfasis con esta circular de mayo de 2021, que es la que estamos abordando el día de hoy. Cuando el contrato por servicios generales es modificado para restablecer la ecuación financiera o equilibrio original del mismo, este podrá renovarse con el reconocimiento del precio siempre que el objeto del contrato permanezca invariable. Igual, vamos a lo mismo. Si ya el contrato establece que se le van a hacer ciertos reconocimientos de deslizamiento o de alza de precios o cualquier cosa, entonces no hay problema. Ahí sí podemos renovarlo si el contrato ya lo establece. Pero siempre salvaguardando la esencia original del mismo contrato. La forma de la renovación. ¿Cómo se formaliza una renovación? Bueno, si el contrato original se formalizó en documento contractual, la renovación se hará mediante un documento firmado por las partes, que se va a llamar precisamente renovación. No le podemos llamar adendum, porque no es un adendum, insisto. Entonces, un documentito igual, donde se establezcan las condiciones de la renovación, el tiempo por el que se va a hacer y sobre todo el monto que se va a pagar. Porque la renovación, dice el artículo 87, parte infine de la ley 737, dice que es máximo hasta por 2 veces. Y dice que no pueden ser superiores a un año. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un contrato que iba de enero a diciembre de 2021, yo lo puedo renovar enero-diciembre de 2022, enero-diciembre de 2023. ¿Ya? El año original y 2 veces más. Eso es lo que dice el artículo 87, parte infine de la ley 737. Lo mismo pasa con los contratos de arrendamiento, que como les dije, ya esos están regulados por aparte. Entonces, hasta por 2 veces y se hace un documentito. Ok, vamos a renovarlo un año más, del tal enero al tal de diciembre, y por ese año vamos a pagar tanto córdobas. Entonces, eso tiene que estar claramente definido en el documento de renovación. Y en caso de los servicios donde solo hay orden de compra, no hay documento contractual, o bien, habiéndolo, hay una orden de compra complementaria, entonces se emite la orden clasificada. Ya vimos que hay un tipo de orden de compra que se llama renovación, donde sí se puede formalizar también ahí una renovación contractual. Estamos llegando ya pues al final de esta sesión. Como siempre, al igual que lo hicimos en el ciclo de conferencias del pasado mes de mayo de 2021, les comparto por acá mis contactos. Pueden escribirme a mi LinkedIn profesional, donde aparezco como Kevin Torres Castillo, o bien escribirme a mi correo electrónico kstc-90@hotmail.com. Y no quiero finalizar esta sesión, en primer lugar, por supuesto, haciendo mi felicitación de todo corazón a todos ustedes, estimados colegas, abogados y notarios públicos, en este día 29 de septiembre, que celebramos pues el Día Nacional del Abogado y Abogada. Y quiero felicitarles citando estas 2 frases. En primer lugar, tenemos ahí el primer mandamiento del abogado que nos da el famoso jurista uruguayo Eduardo Couture, que es: estudia, el derecho se transforma. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Y yo creo que ese es el lema principal que tenemos acá en CENICSA, precisamente tratar de mantener viva la llama del derecho, tratar de actualizarnos, de estudiar. Recordemos que estamos ante un mundo globalizado, las leyes van cambiando, las sociedades van cambiando. Ahora tenemos un contexto nuevo y difícil al que nos ha tocado adaptarnos, ¿verdad? Como es la pandemia. Las leyes van cambiando también, las prácticas jurídicas van cambiando, entonces es importante que mantengamos actualizado nuestro acervo jurídico, ¿verdad? Con la lectura constante. Por eso acá en CENICSA hay una bibliografía riquísima de legislación, de doctrina. Es importante que nos vayamos documentando, que vayamos estudiando. Y acá en CENICSA, por supuesto, como les dije, este es el lema principal, el estudio. Para eso hacemos estos cursos, tenemos esta maratón del día de hoy, los cursos que se hacen constantemente a lo largo del año, etc. Entonces, mi primer consejo para usted, colega, abogado y notario público: el estudio. El estudio es esencial para nuestra profesión, para poder prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Y mi segunda frase que acá les traigo a colación está tomada de nuestro título que nos da la Corte Suprema de Justicia. Cuando nos extiende el título de abogado y también el de notario, nos dice: rogando a las autoridades que le guarden los honores y preeminencias que correspondan. ¿Cuál es mi mensaje con esto? Que nos hagamos respetar como abogados, que nos hagamos respetar, que nos sintamos orgullosos de nuestra profesión. Qué bonito es escuchar, ¿verdad?, a los clientes cuando uno le dicen:
Buenos días, licenciado. Buenos días, abogado, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Ya? Qué bonito que cómo reconocen nuestra condición profesional. Darnos a respetar. Mantener la ética profesional es parte de darnos a respetar. Darnos a respetar ante las autoridades, sobre todo en la parte judicial. Darnos a respetar ante nuestros clientes. Darnos a respetar ante la sociedad. Entonces es importante que garanticemos eso que dice el título que nos da la Corte, los honores y las preeminencias, que los podemos garantizar y asegurar con un buen ejercicio profesional, estudiando, dando calor humano a nuestros clientes, garantizándole el ejercicio de sus derechos, respetando sus derechos y sobre todo con ética, que es importante, además del estudio, por supuesto. Y de esta manera, pues yo quiero darles mis más sinceras felicitaciones a ustedes, estimados colegas, en este día nuestro, el Día Nacional del Abogado y Abogada, que acá en CENICSA lo hemos querido celebrar con esta maravillosa maratón de estudio, de ciclos, de conferencias, para celebrarlo a como es debido. Muchísimas gracias, pues, estimados colegas, abogados y notarios, por su atención en este curso y por participar en general en esta maratón. Nuevamente mis felicitaciones a todos y Dios mediante nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.